Bueno, y una semana más después de un evento de MotoGP, después de una fin de semana de carrera, pues tenemos aquí al maestro Valentín Requena. Venimos con una cara de felicidad. ¿Para qué os vamos a engañar? Carrera en casa, una de las cuatro, exhibición de quién si no de Marc Márquez, un montón de pilotos españoles dando el do de pecho en casa. Valentín, ¿qué tal? Vaya fin de semana. Vaya fin de semana. Bueno, pero era un fin de semana que ya todos sabíamos que iba a ocurrir. O sea, esto no es. La sorpresa hubiera sido lo contrario, ¿no? Porque, claro, el dominio de Márquez allí en Alcañiz ha sido terrible. Terrible porque empezó ganando desde todos los entrenamientos, hizo la pole, ganó el sprint, ganó la carrera del domingo y hasta hoy que he visto una lista por ahí que están haciendo unos test de todos los equipos allí en Alcañiz, en Motorland, y resulta que va primero. O sea que, vamos a ver, este no deja ni las migajas para los demás. O sea, este va por todas. Y evidentemente, ahora ya él va viendo que las diferencias van siendo mayores, aunque ayer hubo que decir, bueno, su hermano fue segundo, como todo el mundo sabe, y como pasa habitualmente también, pero ya Peco Bañas ya fue tercero y ya había resuelto en parte todas estas cosas que tenía de acoplamiento, de tal, y ayer estaba muy contento él y Hombre. todo el equipo porque habían encontrado ya un poco, digamos, el camino. Y al camino él no pudo, se acercó a Ujú. Márquez Alex, pero no pudo coger el rebufo y el que estuvo luchando con él fue Pedro Acosta, ¿no? Pero vamos, que hay un enemigo serio como es Acosta, con una KTM, que esto hay que resaltarlo, y resulta que el señor Bañaya pues ha estado a un nivel que es el nivel que él tiene, ¿no? Claro. Que es un grandísimo piloto y que por problemas pues todavía no se ha adaptado a esta 25, a esta Ducati 25. Lo que pasa es que Márquez se acopla a lo que sea, cuando sea y como sea. Que es que esto es una virtud que no tienen los demás. Que es que este le da, hombre, no le da lo mismo, pero sí se sobrepone cuando las cosas van mal o van regular. Como diría Ángel, le das un botijo y es posible que este sea campeón. Hombre, claro, que sí, no, no, Mira el año pasado, mira lo que hizo el año pasado. Y tenía una moto que no tenía nada que ver con la oficial ni con, por supuesto, con el pepinazo que tiene este año. por eso digo, no, pero ya no es el pepinazo, es la adaptación. Porque es que Márquez venía de la Honda y se acopló a la Ducati del equipo de Gresini. Se acopló perfectamente. Y esa moto, que era inferior a la que tenía el equipo Pata Negra, el equipo Ujú. Lenovo, pues evidentemente él con eso ganó 3 carreras el año pasado, precisamente una allí en Alcañiz. O sea, ¿qué estamos? Estamos ante una figura tremenda, pero sobre todo ya no es que tenga la mejor o peor moto, es que se adapta a lo que le pongan. ¿Eh? O sea, es que este se sube en una moto 2 y está delante igual. Si es que da lo mismo, da lo mismo. Bueno, vamos a hacer balance del fin de semana. Os voy a hacer un balance en plan telegrama. Evidentemente, si eres aficionado a las motos, has disfrutado como un gorrino este fin de semana, con lo cual no hace falta que yo te haga el resumen, pero para los menos habituales, para los que solo ven el titular de Márquez domina una vez más en Aragón, os voy a hacer el resumen del fin de semana. ¿Vale? El resumen del fin de semana es que Márquez ha hecho lo que le ha dado la gana, empezó con la pole, ganó la sprint y ganó la carrera principal. Además, estableció el récord en clasificación con un 1.45.704. En la carrera larga le sacó más de un segundo de ventaja a Alex y además la vuelta rápida también fue para él. A esto le sumamos lo que decía Valentín de que Alex se queda a 32 puntos de su hermano y a Bañaya lo tiene con la misma moto, lo tiene a 93 puntos. Lo bueno, lo que decías, nombres propios. En la carrera al sprint ganó Marc, segundo quedó Alex, tercero fue, luego me contarás, de Fermín Aldeguer con esa Ducati. Este chaval está haciendo una temporada increíble. Y Pedro Acosta, que quedó quinto. Ayer domingo, el día con la carrera completa, con las 23 vueltas, Márquez fue primero a Marc, Alex fue segundo, Bañaña fue tercero y Pedro Acosta quedó cuarto. Teóricamente el mejor fin de semana de su vida, en palabras del propio piloto. Y luego destacados, Morbidelli, Aldeguer, Joan Mir y otra vez Bezzecchi, que esta vez quedó octavo. Evidentemente no le vamos a pedir a Bezzecchi que gane cada semana, ni mucho menos.
ni mucho menos. Datos, Ducati vivió su podium más feliz del año, rompiendo esta racha de 3 carreras sin victoria gracias al triunfo de Marc y al regreso de Bagnaia. Y lo que os digo, Marc llega ahora, después de esta carrera, 233 puntos, está dominando todas, si no recuerdo mal, ha habido una de las sprint que no ha ganado. Segundo es Alex a 32 puntos y Pecco está a 100, con 140, está lo que os digo, está casi a 100 puntos de él. Es una pasada para la altura de la temporada en la que estamos, Valentín. Para la altura de la temporada con un tío como Bagnaia que ha sido campeón del mundo y que tiene una moto que es idéntica. O sea, la misma moto, la moto oficial, la moto que domina todo, está a una diferencia de casi 100 puntos. Sí, lo que pasa que es que no, repito lo de antes, o sea, no se ha adaptado como se ha adaptado Marc. O sea, es que ese es el principal problema. Y ayer estaban felices porque habían descubierto una pequeña cosa en el tema del freno, parece que el disco va a ser más amplio, o sea, más grande, pero esta cosa resulta que a él le ha venido muy bien y por lo menos, pues ya no tenía, pues, digamos, la aflicción que ha tenido en las últimas carreras, ¿no? Ahora ya parece ser que han dado ya con la tecla y ahora está Bagnaia, pues ayer estaba sonriente y tal, cosa que no estaba, por ejemplo, en la carrera anterior. Evidentemente, esto, claro, como tú decías, a la altura de la carrera que estamos, pero es que esto ya no es que hayamos ido a un brujo de estos y nos haya dicho que es que esto a principio de temporada que Márquez iba a ser campeón del mundo. No, no. Esto repito que lo sabíamos todos. ¿Por qué? Por la adaptación, por todo. Y bueno, y hablabas tú de Aldeguer. Fíjate, el año pasado, que estuvo en Moto2, este año es su primera temporada en MotoGP, estuvo en Moto2, y no tuvo una temporada como para enmarcar, ni muchísimo menos. Pero fíjate la vista que tuvieron los de Ducati. Yo no sé si Gigi Dall'Igna o cualquiera de los gerifaltes, ya le hicieron un contrato a principio de temporada. Y luego fíjate que el año pasado, pues todos decíamos, pero bueno, ¿cómo? Este chico que sí, que es, pero no es como para que le hagan un contrato a Ducati ya a principio. Pues fíjate qué vista y lo que está haciendo Aldeguer, que es un rookie en MotoGP y está teniendo una temporada fantástica. Y lo que queda, ¿eh? Y es compañero de equipo de Alex Márquez y está ahí en ese grupo de las Ducati, que no son las de pata negra, pero que evidentemente a final de temporada se va a poner, pero que muy cerca de los 3 de cabeza, ¿eh? Muy cerca, muy cerca. Que no falla una. Es que lo raro en esta competición, ya sabéis que al final mala suerte van a tener todos en alguna carrera, en 2, en 3 se pueden venir. Te No, está no, claro, jugando la estamos vida, es hablando, evidente. claro, no, estamos hablando de condiciones normales. O sea, que todo va a ir así. Hombre, si ya la cuestión lesiones y la cuestión, por ejemplo, de Jorge Martín, que está con el lío este que tiene con April y tal, no. Esto, digamos que no son cosas normales lo que ocurre. Claro. Lo normal es que haya carreras y que haya podios y que haya puntos y que todos estén bien, perfectamente, sin lesionarse, que es lo que queremos. Lo que queremos es que ningún piloto se lesione. Eso es. Que si hay caídas, que las haya, pero evidentemente que no haya lesiones para que puedan o subirse inmediatamente a la moto o a la siguiente carrera estar listos otra vez. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la temporada y repito, en condiciones normales. Te voy a preguntar por Moto 3 ahora, pero quiero que me cuentes una cosa de Moto 2. No estaban implicados ninguno de los nuestros, pero teóricamente es la carrera de Moto 2 que se ha resuelto por la menor diferencia de la historia. 3 milésimas. Sí, Entre el... impresionante. Pero vamos a ver, ¿pero qué ha pasado este fin de semana en Aragón? Es que no ha habido ni un minuto de descanso. Bueno, ni un minuto. En este caso no ha habido ni medio segundo de descanso. Increíble la carrera con Utsu, con el turco y el portugués, este chico brasileño. Sí, Moreira. Ostras, es que 3 milésimas, eso no tendrían que darlo No, es que seco, el esto me título, o sea, que recuerda, subieran los dos. no, a mí me recuerda Sí. una carrera en que entraron así y luego pasa que no fueron 3, fueron quizás 6 o 7. Una carrera que ganó Cribillet a Mick Doohan cuando eran los del mismo equipo y le ganó en la meta por eso. O sea, fíjate, o sea, desde entonces yo no había visto una cuestión tan apretada. Tan Tremendo. apretada. Y vamos,
lo de Moto 3 es que ahora, pero es que no hay descanso, Sergio, es que no hay descanso. Es que si la de Moto 3 es un mogollón, la de Moto 2 no te cuento, y ya si pasamos 50 a MotoGP, milésimas tuvo. cuando llegan las 2 de la tarde, que es cuando sale la carrera de MotoGP, estamos ya Está la gente agobiada bueno, ya. sudando, estremeciéndonos en el sofá, una cosa tremenda, ¿no? Y luego no te digo ya a las 3 menos cuarto, que cuando acaba MotoGP, estamos para ir a la ducha. Directamente. Directamente está siendo un año, yo creo que muy por encima de las expectativas. Ya no Sí, solo sí, por y la eso vuelta que de la Marc, carrera de ayer de MotoGP, si la miras en el fondo, fue aburrida. Fue para lo que aburrida suele porque, ser, para lo que hemos visto este año, sí. claro, no, se marchó Marc, fue sacando diferencias, se marchó su hermano, estaban a un segundo y medio, casi 2 segundos entre los dos, y luego Alex estaba también a una diferencia notable de cara a Bañaya y sobre todo también ampliaron la diferencia cuando empezó el pique entre Pedro Acosta y Bañaya, que esto lo que hizo es que Alex Márquez se fuera un poco más. Pero en cualquier caso, ese fue el único. Y luego otra diferencia que hubo un poco detrás, pero la carrera en la cabeza fue aburrida. Fue aburrida porque el de siempre ya desde la salida se puso primero hasta que entró en la meta. El segundo siempre fue segundo y el tercero tuvo ahí una lucha con Pedro Acosta, pero al final Peco Bañaya, en una carrera muy buena para él, fue el tercero. ¿Y ahora qué? Pues nada, ahora esperar a ver qué pasa en Mugello. Porque Porque claro, Mugello, dicen, ahora nos vamos, dice, nos vamos tranquilos, nos vamos muy hielo, que yo me imagino que va a ser canela en rama también. no, Mugello es un circuito hay que tener moto, ¿eh? Ese final de Hombre, recta cuesta abajo y que hay que parar la moto, ¿eh? Porque entramos en una curva, no sé si es de segunda o por ahí, y vienes a 300 y pico, ¿eh? O sea que hay que, Mugello es territorio del doctore, ya lo sabes. Bueno, y más, bueno, y más, y más, vamos a pero ver qué pasa, porque eh, es un circuito, a mí me gusta mucho, y sobre todo en la zona que está, esa zona cerca de Florencia, que es una maravilla. claro. Y siempre íbamos por la noche terminando la carrera, nos íbamos allí a Florencia a tomarnos un amaretto allí después de cenar. ¡Oh! Impresionante. ¿Cómo no te iban a gustar los grandes premios? Decía, y el gran Claro, premio maravilloso, maravilloso hasta no, ahora. bueno, pero es que hombre, después de todo el día currando, por la noche, un amaretto sí te puedes tomar allí, ¿no? Sí, 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 sí. Me Allá al lado del contaba, Duomo. escucha, me contaba Esteban que estuvieron haciendo un campeonato del mundo de atletismo en Japón y coincidió con una ola de calor y que abrían a las 8:15 y les habían puesto a la prensa internacional, los habían puesto con el sol de cara desde las 8. Y eran las 3 de la tarde y estaban achicharrados. Y dice, no, si todavía me quedan las jornadas estas de Radio Televisión Española, solo los profesionales os sabéis las horas que podéis echarle al tema, pues ahí estaba Esteban. Y me imaginaba a vosotros en una carrerita normal, desde las 11 de la mañana allí situados, pegando el No, como a las sol, 11. y a las No, 10, no. Hay que empezar diante. mucho antes. No. Y sobre todo hay que llegar mucho antes porque hay que llegar al circuito. Porque yo me recuerdo una vez en la República Checa Sí, en que Breno. casi no llegamos, ¿eh? Pero que casi no llegamos. Y hay que estar en el circuito como muy tarde a las 8, como muy tarde, porque la afluencia de público es Claro. tremenda. Y eso pasó, mira, un año pasó precisamente en Jerez, que se formó tal atasco. Fue de los primeros años, yo creo que fue el primero o el segundo año que se hizo allí. Se formó tal atasco que no se pudo dar la carrera de 125 porque la gente, el personal de televisión española no llegó. Porque entonces las carreras las hacían las diferentes televisiones. Claro. Pero no llegaron y con lo cual no se pudo hacer la carrera de 125. Yo porque me fui andando porque estaba en un hotel que está pegado al circuito y me fui andando. Pero es que eso es lo que sucede y hay que estar muy pronto. Yo ya te digo que, vamos, procuraba, y no solo yo, sino todos los compañeros Claro. periodistas, estar allá a las 8 de la mañana. Joder, yo pensé que ibais pronto, A pero las 8 o tanto, antes, madre mía. dependiendo del sitio, porque hay veces que todo se encajona en un camino, en una carretera, y como no llegues pronto, te mueres allí, ¿eh?
porque luego, claro, tú tienes que llegar hasta el circuito, porque los aficionados aparcan a los alrededores, pero llegar al propio circuito era complicado. Y sobre todo, este circuito que está al lado de un pueblo se llama La Escarpería, Mm. que es un pueblo, pues no sé, que tendrá 5 o 6 mil habitantes. Pero claro, es que el circuito está pegado ahí. Y además hubo unas obras también con la línea ferroviaria y tal, cuando Sí. pusieron la alta velocidad, te estoy hablando de los años 80 o a principios de los 90, que encima con esas obras, pues todo iba mucho más despacio, ¿no? Entonces, con eso había que tener mucho cuidado. ¿Cuál ha sido el circuito que te ha costado más trabajo llegar? O sea, de forma no puntual un día, porque te estás acordando de una anécdota muy clara, pero que te digo, que dijeras, aquí habitualmente siempre, siempre, siempre tenemos movida. Mira, un circuito donde había que llegar antes de las 8 es Asen. Porque es que, claro, estamos hablando de que se ponen allí, pues no sé, 200, 300 mil espectadores. Y claro, toda esa gente tiene que llegar allí y tiene que situarse y tiene que aparcar o tiene que ir en, no, no, sé, en transporte público o lo que sea. Mm. A Sen había que llegar muy, muy pronto, pero que muy pronto. Y no sé, por ejemplo, Japón no tanto, pero Japón tenía sus rarezas, como decías antes de que le había ocurrido a Esteban. Rarezas en Japón tenemos como para hacer Para hacer un 7, libro. 8 programas. Para hacer, sí, sí, a mí además me dice un día, porque fíjate que la anécdota de Esteban, estábamos hablando de, no sé qué fue lo que se disputó en, coño, los Juegos Olímpicos de Tokio, que hubo un problema con eventos de tenis, que los tuvieron que suspender los partidos por una ola de calor. Y decía Esteban, ola de calor. Dice, a nosotros nos pusieron en un sitio sin proteger, como era un mundial, no había tanta zona de prensa como la que debería, pegaba el sol, que es naciente y lo que tú quieras, pero que pega fuerte, dice, eran las 10 de la mañana y estábamos allí muertecitos. Nos dieron las 3 de la tarde, había gente que había tenido desmayo, vamos, lo normal, cuando no tienes previsión. Pero yo siempre, fíjate que la imagen que transmiten los japoneses es que esas cosas las tienen todas controladas y me doy cuenta que no, ¿eh? No, no, Me pero doy, me doy cuenta que son muy especialitos. ¿cómo? Pero mucho. Mira, la vez que peor lo he pasado haciendo una transmisión Sí, fue en Malasia, en el circuito de Salam, no este que está ahora, no, porque este es un circuito magnífico, sí. pero era un circuito de 3 al cuarto. Y las cabinas eran pequeñitas y estaba yo solo. Y entonces pequeñas, aire acondicionado, porque claro, allí no es calor, es que es el infierno, Hombre, aquello. Y además la humedad tan alta, bueno. claro. Bueno, pues a media transmisión revienta el aire acondicionado, empieza a salir humo y yo no, claro, no podía salirme de allí, de la cabina, porque claro, estábamos en directo. Y aunque yo dije, bueno, sí, tenemos aquí algún problema, Hago un y problemilla, hay un incendiazo me allí. estaba allí conmigo Ángel Villamor, el doctor Villamor, Sí. que estaba conmigo y me dijo, no, no salte de aquí, que este humo es tóxico y tal. Y digo, pero bueno, ¿cómo es tóxico? Pero si es que tengo que seguir hablando. Y el cable no me daba para sacarlo fuera. Bueno, fue terrible hasta que vinieron y se llevaron el chisme aquel. Y pusieron otro, no te puedes imaginar. No te puedes imaginar lo mal que lo pasé. Porque la vez que peor, ¿eh? Pero vamos, es que aquello era un atentado contra la salud, ¿eh? Primero en Oye, condiciones normales, porque no, las cabinas es que eran muy pequeñas. bueno, Y, tamaño y, con, malayo. y con todo y con eso, pues imagínate la calorina que hacía allí. Así que, bueno, algunas hemos tenido Alguna. situaciones complicadas. Oye, y si tuvieras que quedarte con un premio que te haya sorprendido gratamente la primera vez que has ido, que hayas dicho, joder, pues yo pensé que iba a estar bien, pero nunca pensé que estuviera todo tan, ¡buah! Increíble, un buen recuerdo. No te digo porque haya ganado quien haya ganado, sino que a ti como profesional digas, joder, estos tíos sí que lo tienen todo controlado. ¿Cuál ha sido? Si tuvieras que elegir uno. Hombre, en Malasia, una vez que ya llegamos al circuito nuevo, ese fue una... Y luego, bueno, pues no sé, Japón no ha habido problemas salvo los terremotos, que nos pilló un terremoto una Una vez, bueno, dos cosa terremotos, como... pero bueno, aquello es habitual allí. El terremoto es normal. Y no sé, sitios buenos. Asen, por ejemplo, es un sitio muy bueno. Llegando con tiempo. Sí, Llegando sí, con sí, tiempo. no, claro, hay Llegando que con llegar tiempo. prontito, prontito a todos, ¿eh? A todos, sí, sí. Bueno, y aquí en España, cuidado. Claro, claro. No, no, Aquí eso en ya lo doy por España, hecho. Aquí lo doy aquí por en hecho. España, ahora mismo todos los circuitos son nuevos
y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla estar en cualquiera de ellos, ¿eh? Porque las cabinas son grandes, estamos a la sombra, como tú, y no te das sol de cara, y la verdad es que nos tratan muy bien. Sí, sí. Pues nada, nos va a tocar ver si Marc sigue como. Hombre, yo creo que en Mugello tendremos un poquillo más, no más de carrera, porque la carrera fue maravillosa, pero sí es cierto que yo creo que siendo Italia y siendo el circuito que es, a Marc mal no se le va a dar, pero no sé, ahí el doctor se pasará, estará allí dándose una vueltecita por los boxes, allí paseará, dirá, está aquí este, no, yo con ese no me hablo, alguna cosa de estas que tiene, porque para eso es el doctor, Sí, pasará consulta. sí, pero no te equivoques. En condiciones normales va a ganar el de siempre. Ya, a ver si Eso yo por darle está, un poquillo de vidilla al tema, ¿sabes? O eso sea, está porque. más claro que el caldo de un asilo, ¿sabes? Pero muy, muy claro, ¿eh? Qué Veremos a ver maravilla. qué pasa con los de atrás. Eso es lo que hay que ver. Sí. ¿Por qué? Porque Mugello es un circuito complicado. Es un Ujú, circuito muy complicado. Y yo recuerdo el primer circuito que hubo, porque el Mugello también es nuevo, ujú. pero el anterior, pues allí el trazado era casi lo mismo, pero evidentemente no es lo de ahora, ¿eh? Ahora las velocidades son altas y tiene las zonas, como yo decía, de abajo, donde hay que entrar bien, ¿eh? Hay que entrar bien y sobre todo veremos a ver qué pasa con los neumáticos, porque es que, claro, ahora mismo todo se centra en la elección del neumático, cosas que antes no sucedía, pero ahora sí. Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo del asfalto, dependiendo de la temperatura, dependiendo de muchas cosas, hay que acertar con el neumático porque si no a media carrera el neumático se te ha degradado. Y entonces, pues te puedes ir para atrás y hemos visto carreras de pilotos que han estado muy bien, que llevaban una marcha ascendente y Ujú. llegando, pues yo qué sé, cuando faltaban 6, 7, 8 o 10 vueltas, han ido para atrás, porque por el neumático se les ha marchado. Y entonces eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso ahora todas las preguntas que se hacen los periodistas allí en la tele, en directo, y dicen, bueno, ¿y qué neumático? El medio blando, el medio duro, no sé cuánto. Y entonces, es importantísimo saber eso, ¿eh? Claro, por eso lo saben los equipos y sobre todo teniendo en cuenta los ajustes que hayan hecho, ¿no? O sea, como tengan, porque claro, ahora todo tiene tal preparación, Ujú. todo tiene tal ajuste, tiene puesta a punto tremenda. Entonces, todo eso lo saben los técnicos y por eso hay tanto ingeniero ahora en los equipos. Y todo es electrónica y, en fin, es muy complicado. Esto no es lo que eran los dos tiempos que llevaban No, Duhan, Cribillet, Schwanz, etcétera, etcétera. No, 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 no. está claro. Esto es otra cosa absolutamente distinta. De todas maneras, fíjate lo que te digo, porque no van a copiar, aunque ahora tengan el mismo propietario Fórmula Uno y MotoGP, pero porque no van a copiar el tema de obligar a hacer un cambio de neumáticos. Pero como algún día se le ocurran, la que pueden montar en las carreras de motos va a ser bonita, bonita. Vamos, yo no creo, Yo espero que no. voy a creer en la responsabilidad de esta gente, ¿no? Que eso no se puede, no lo pueden hacer porque en las carreras de motos es, ya saben, el último, ¿sabes? Aquí no hay paradas y solamente hay paradas pues cuando hay agua, llueve y tal, que entonces pueden Una cambiar de cosa moto, extrema, claro. pero en condiciones normales, bueno, por favor, cambiarían todo lo que es la filosofía de las carreras de moto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. La Fórmula Uno y esto y las motos no se parecen en nada, No, 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 en no. absoluto, No, ni muchísimo menos. escuché cuando obligaron a hacer el cambio y tal, en la carrera famosa que gana Zarco, que se metían, que tal, y decían, fíjate que si metieran un cambio obligatorio, como pasa en la Fórmula Uno que es obligatorio que por lo menos una vez cambies de neumáticos, y yo pensaba, si eso se lo hacen a las motos, te has cargado la filosofía propia de las motos, no No, no, tiene no, ningún no, no, sentido. no. Vamos, yo creo que no vayan que no nos vayan a estropear el espectáculo que hoy por hoy es maravilloso. No, no, es que es así. Es que fíjate el día que gana Zarco, por ejemplo, que es la excepción, que dices, bueno, oye, es que se ha ahorrado el tío una parada, ya ha conseguido mantenerlo, y dices, estás ganando porque has parado una vez menos. Porque por poco que quieras Sí, hacer un sí. cambio en boxes, dices, tus 15 segundos no te lo va a quitar nadie, o el tiempo que hayan tardado, y eso que es bajarse y cambiar de moto, pero sería otra cosa. Sobre todo, yo me imagino un piloto cuando está acostumbrado a una configuración de la moto y le cambia el tipo de neumático, la configuración tiene que ir distinta
Y eso no creo que sea fácil de pilotar. Pero bueno, No, no, no. esperemos que nos dejen como están, que son dos deportes distintos, maravillosos los dos. En este tenemos a uno que yo creo que este año va a seguir paseándose, salvo que tenga algún despiste y digamos, me voy a caer hoy porque, por darle emoción, porque madre mía. No, lo que pasa que, aparte de todo eso, de que sea el máximo candidato, no sé qué, que está allá arriba, que ahora mismo, pues todos sabemos lo que es y cómo compite y demás, pero es humano. O sea, Sí, puede claro. tener un fallo, por ejemplo, que tuvo en Estados Unidos, o sea, mira, pero y además en un circuito que era de los suyos. Pero bueno, eso es reconocerlo y se ha acabado. Y ya repito que en condiciones normales que lo tenemos ahí para rato. Sí, sí. Sí, porque además se le ve que no parece que esté diciendo, bueno, este va a ser mi último año y me voy a mi casa. Yo creo que con la moto que tiene, madre mía, qué espectáculo de mar. Pues nada, Valentín, en unos días hablamos del siguiente Gran Premio. Yo, Mugello, quiero verlo. Es que va a estar el Dottore. Es que va a estar el Dottore a ver si consigue que alguien le gane. Eso de que gane Marc en casa el Dottore, no. Bueno, no va a ser la primera. ¿Ves? No, no, ni la última, sí ya, pero él lo va a intentar. Él saldrá esta semana diciendo sigo sin dirigirle la palabra, es un tramposo, él Bueno, eso no. es peor para él. Ya sabes, ya Eh, sabes. Cosas del doctor que es lo que tiene. Bueno, pues nos vamos. A vosotros, por favor, si os ha gustado el vídeo, como siempre os decimos por aquí por YouTube, le dais un like como un piano de grande, lo compartís con vuestros amigos moteros, que en qué otro canal os vais a encontrar al mayor experto que hay de motos en España, no, aquí por no, la bueno. cara, a hacer el favor, que esto no lo veis en la tele, no lo veis en ningún lado. Y el día que os saque otra vez el botijo y hagamos la segunda parte del botijo, os vais a enterar de lo que es bueno. Y porque no estoy dando con John Kocinski, porque si no traía a John Kocinski aquí a un cara a cara. A ver en qué estaba pensando ese hombre para mandarte un botijo, Valentín. Yo tengo que tener la otra versión. No No, puede pues ser. eso, porque dije que si hubiera llevado una moto como es debido y no ir No un montado en un botijo. botijo, que sería. Claro. Y eso se lo tradujeron a él, su novia, se lo Sí, sí. tradujo y dijo así, y Un entonces encargó el botijo botijo. te va a Fíjate qué enterar. cosas. Un botijo artesanal. Ahí tenéis el vídeo. Ahora os pongo aquí abajo para que veáis el vídeo de Valentina enseñándonos el botijo que tiene en su casa y con un par. Bueno, que nos vamos, familia. Un saludo, Valentín. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Sed felices, chicos.